Estamos con Yacer Vera Ibarra, él es dirigente en Esmeraldas, en lo que tiene que ver pues a los trabajadores. Se anuncian en medio de esta pandemia, en medio de los problemas, medidas sanitarias, se anuncian movilizaciones. ¿Basado en qué, Yacer? Buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, hay un descontento a nivel del país en todos los sectores, maestros, los trabajadores, los jóvenes universitarios, secundarios, las familias asentadas en los barrios populares, el sector campesino, frente a un gobierno que no le da respuesta a los principales problemas que tiene hoy el mundo y en concreto el Ecuador. Y esos temas tienen que ver a que no hay respuesta frente a un sistema de salud que tiene dificultades. Miles de personas están muriendo a nivel del país y hay un gobierno que no da respuesta. Además de eso, leyes que se implantan en medio del sufrimiento de las familias, en medio del dolor de quienes han visto ver morir a sus familiares, la aplicación de leyes como la ley humanitaria, esta otra ley que modifica el tema financiero en el país y que violenta básicamente la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del ISPO y del ISFA, ¿no? Le quita su autonomía, pasándolo en el caso del IES a el tema del sector público, ¿no? En esas condiciones es que vamos a las calles, continuamos en las calles, sería para seguirnos pronunciando frente a la realidad que hoy atravesamos. Hoy hemos escuchado un informe a la nación después de que el presidente de la República ha dado de una manera ilegal el tema de potestad al secretario de la presidencia, ¿no? Eso es una expresión de que hay un gobierno que está fuera de foco y que no tiene una buena lectura de lo que es la administración de un país. Se crean tres ministerios prácticamente en medio de este receso económico, en medio de tantos problemas. O sea, por un lado le quitamos a los trabajadores, pero por otro lado creamos otras secretarías con rango de ministerio. Lo cierto es que en medio de este gobierno, que es el apéndice del gobierno pasado, del correísmo, vienen del mismo cordón umbilical que hemos dicho nosotros. Este gobierno, cuando se sentó en el sillón presidencial, Lenín Moreno planteó de ir a hacer una cirugía mayor a la corrupción. Lo que evidenciamos es que los actos de corrupción se mantienen, tanto en el correísmo como en el actual momento del gobierno de Lenín Moreno. Es decir, eso no se ha acabado. Son los problemas que se evidencian Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las denuncias. Ahí pudimos evidenciar el tema de las mascarillas y los contratos que benefician, en el caso del Ministerio de Salud Pública, al ministro. Esos son los casos que evidenciamos ahora, mientras hay un pueblo que se está muriendo de hambre, mientras se despide a trabajadores, mientras se recortan presupuestos en el tema de la educación, este gobierno mantiene los actos de corrupción y no hay alguna sanción. Ahora, ¿las organizaciones de los trabajadores presentarán alguna acción en cuanto al recorte del sueldo, bajarle las horas de trabajo? Claro, ya se han presentado de casos. Hay una violación a los derechos constitucionales, hay un retroceso. Fíjese usted que los entendidos en el tema de derecho, en el tema de la Constitución, hablan que los derechos son progresivos, es lo que entendemos nosotros. No puede haber un retroceso cuando han alcanzado la conquista salarial de un salario básico, hoy pretenda disminuírsele a la mitad, que serían 220 dólares del sueldo, cuando hay una canasta básica familiar que está por encima de los 720 dólares. Es decir, la lucha que a través de la lucha se han conseguido estos derechos plasmados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales, hoy este gobierno, sin mirar la Constitución, los violenta. Entonces, frente a esta inconstitucionalidad, como la cometieron también al plantear la reducción de los 98 millones en el tema de las universidades y que se presentó también una acción judicial y hay un primer pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿no?, a favor de quienes hemos presentado esa situación. Entonces, en esas condiciones es que seguimos en las calles por un lado, pero también con la acción judicial. Ya, sin embargo, los trabajadores continuarán en la lucha, en las movilizaciones, pero en medio de una pandemia. ¿Cómo la han planificado ustedes? Como lo hemos venido planteando, cumpliendo con el distanciamiento
quienes participamos de las jornadas de movilización lo hacemos con nuestras mascarillas, cumpliendo todo lo que se establece en estos protocolos. Así lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo. Es necesario. Yo sé que hay algún descontento o hay opiniones que nos dicen que estamos atentando contra la salud y la vida, pero ¿quiénes atentan más? Quienes dejan en el abandono a padres que son cabeza de hogar, dejándolos fuera de sus puestos de trabajo. ¿Quiénes atentan más? ¿Quienes recortan los presupuestos de la educación o nosotros que justamente salimos cumpliendo todos los protocolos a las calles para rechazar las medidas del gobierno? Hoy se plantea también lo que intentaron hacer en el mes de octubre de 2019, lo hacen ahora aprovechando de la pandemia, lo que tiene que ver a la eliminación de los subsidios de los combustibles, aprovechando de que hay una baja en el precio del barril de petróleo, ¿no? Pero cuando suba el precio del barril de petróleo, ahí vendrán los problemas, porque si sube el diésel, suben los combustibles, rápidamente se va a encarecer la vida, la canasta, los productos de primera necesidad van a encarecerse y será más difícil para los pueblos del Ecuador poder subsistir en medio de esta pandemia que tenemos. ¿Esa movilización será a nivel nacional o solo en Esmeraldas o en determinadas provincias? Mira, es a nivel nacional, así es parte de la resolución del Frente Unitario de Trabajadores, la misma CONAIE, el Frente Popular, ¿no? Y sus organizaciones lo haremos, pero también hay otros sectores que se han venido sumando. Por ejemplo, los servidores públicos, los servidores de la salud, perdón, que trabajan en el Hospital Delfina Torres de Concha, que vienen dando una expresión desde estos inicios de esta semana, con plantones de manera permanente, diario, frente a los despidos que se dan también en ese centro médico. Pero también trabajadores que han sido despedidos en empresas privadas, ¿no? A nivel también, el día viernes, la red de maestros, que también se sumaron, hablan también pronunciamiento de la misma Federación Provincial de Trabajadores. Es decir, no es solamente el Frente Popular, sus organizaciones, no es solamente el Frente Unitario de Trabajadores, sino que hay un descontento generalizado y un rechazo a la política del gobierno, a tal punto que en los sondeos de opinión, en las encuestas, este gobierno goza de un 18% de credibilidad, es decir, a la baja. Hay un gobierno que está desprestigiado y en esas condiciones no da pie con bola a la administración de este país ya cuando ha cumplido 3 años. Usted hablaba de que se intrometen un poco, se le ponen las manos al IES. ¿En qué parte y dónde estaría el problema? Mira, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es financiado o lo sostienen a través del aporte de los trabajadores. Sí, lógicamente hay una representación por parte del Ejecutivo con un representante de los empleadores y un representante de los afiliados. Esa autonomía que tiene o ese papel de decidir en toda acción que ocurra, que ha venido siendo violentada en la historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, pasar a manos públicas o a manos del Estado, diríamos nosotros, violenta esa autonomía, siendo que con la autonomía que tiene ha tenido dificultades. Los actos de corrupción, ¿por qué? Por la siempre ha estado en manos del Estado, Yacer, y el Estado ha hecho prácticamente su caja chica. Entonces no hay diferencia entre lo uno y lo otro. No básicamente en manos del Estado, no básicamente en manos del Estado. Por eso es que nosotros hemos venido planteando la necesidad de reformar o de reconformar la dirección del IES. Y ahí hemos planteado dentro de la propuesta que debe haber la representación o que quienes deben dirigir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son quienes lo sostienen. No es posible que estén los empleadores, que esté el representante del gobierno de turno y simplemente en la representación de uno por el lado de los trabajadores, ¿no es cierto? Y también de los jubilados. Nosotros planteamos que quienes deben tener la mayoría en el consejo directivo del IES serían los trabajadores que son los que lo sostienen. Ahora, al pasar a manos del Estado, esa autonomía que tenía, que de paso, teniendo autonomía, era violentado, tendrá legalidad lo que hagan los gobiernos de turno, como bien usted lo ha manifestado, que este Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha convertido en la caja chica de todos los gobiernos en la historia.
Ahora, al ritmo que vamos, no habrá recursos para medicina, no habrá recursos para jubilar o para los que se jubilan. ¿No tendría razón de ser entonces una institución así en los cuales usted aporta sus 30, 40 años y al término de su jubilación le dicen, bien, gracias, no hay recursos? Por eso el rechazo y las expresiones no solamente de los ciudadanos comunes, también frente a esa asamblea que ha sido también cómplice de lo que ha decidido el Ejecutivo. En esas condiciones que vamos a las calles para defender la seguridad social, lo que planteamos es que se veten esas leyes, ¿no? Porque vulnera el derecho de el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque permite o legaliza los despidos de los trabajadores, porque permite la disminución de los sueldos que han sido conquistas históricas a través de las luchas y grandes jornadas que han alcanzado los trabajadores y los pueblos. En ese marco es que estaremos en las calles. Entendemos la situación que atraviesa el país por la pandemia, por una situación, pero este gobierno como que pasará la historia por haber sido uno de los que más ha despedido trabajadores. Indudablemente, indudablemente. Mira, y esto no es nuevo, ciudadanía y estimado periodista. Esto desde que se implementó el correísmo han venido despidiendo trabajadores vulnerando sus derechos. Sí, es decir, no es que ha habido con el gobierno de Moreno, ¿no? Haciendo diferencia al de Correa. Es decir, la misma política se mantiene. Si ponemos como ejemplo el tema educación, se mantiene la misma política del correísmo. No han impedido que los jóvenes puedan ingresar a las universidades. Los despidos con Correa fueron y se mantienen ahora con Moreno. Es decir, ¿quiénes eligieron o por qué partido político llegó Lenín Moreno? Alianza País. ¿Quiénes hicieron campaña para eso? Los correístas, ¿no es cierto? Entonces, esa situación, eso es lo que nosotros planteamos ahora desde las calles. Ni Correa, ni Moreno, ni Lazo, ni Nebot. Necesitamos que este país tenga un gobierno de los trabajadores y de los pueblos, que representen los intereses, no de la banca, sino de quienes somos la mayoría en este país. Por eso es que a esas expresiones que nos dicen cuando estamos en las calles, que estamos haciendo política, sí, es una política de defender los intereses del pueblo y no la política que tiene este gobierno de beneficiar a los banqueros y a las grandes empresas de este país. La propuesta que hemos venido planteando nosotros, hay salida a esta crisis, estimado Fabricio, hay salida para aquello. Le hemos planteado a este gobierno que quienes tienen más son los que tienen que aportar, pues. El mismo SRI planteaba que habían más de 200 grupos económicos en el país, que en el 2019 evadieron alrededor de 1.500 millones en impuestos. Esos 1.500 millones de dólares deben ser cobrados a fin de atender pues, el tema de salud, que es lo que requerimos ahora, pero también para darle comida a la población, que entreguen los kits de alimentos. Porque por un lado el gobierno plantea de que debemos mantenerlos en el aislamiento social, pero ¿y la gente que vive del día a día? ¿Cómo hace para llevarle el pan a sus hijos? ¿No es cierto? Entonces, cuando el niño llora, es difícil para un padre quedarse en casa. Entonces la gente, y es lo que vemos en el caso de Esmeralda y a nivel del país, que la gente prefiere ir a morir en las calles y no en casa morir de hambre. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. El día de mañana ratificamos la convocatoria que hemos hecho a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Cívica para desde ahí iniciar nuestras jornadas de movilización. Ha sido Yacer Vera, dirigente sindical en Esmeraldas.